Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Vamos a disponer nuestros corazones y vamos a cerrar nuestros ojos para orarle a Dios. Amén. Padre, hoy nos disponemos, Señor, a buscarte a ti, Señor. Hoy nos disponemos, Señor, a buscar tu rostro, a buscar tu camino, Señor, porque como hombres, Señor, como hombres que somos hechos en carne, Señor, muchas veces deseamos cosas de este mundo, Señor, y nos alejamos de ti, Padre. Por eso, Señor, hoy venimos a ti, Señor, para que tú, Padre, obres en nuestras vidas, obres en nuestros corazones, Señor. Guíanos, Señor. Imparte, Señor, de tu Espíritu, Señor, en nosotros. Imparte, Señor, tu palabra en nosotros, Padre. Guíanos, Señor, cada día. Y realmente, Señor, te damos, Señor, hombres y mujeres, Señor, que den su vida, Señor, por ti. Que no estemos allí, Señor, en la tibieza, Señor. Que no estemos, Señor, esperando, Señor, que el mundo haga milagros cuando tú eres el único, Señor, que haces milagros. Padre Celestial, porque cuántos, Señor, esperan que el hombre sea el que solucione, cuántos esperan, Señor, que sea el hombre el que forje un camino y los guíe, pero nosotros, Señor, no nos basamos en hombres, nosotros no nos basamos en conceptos terrenales, Señor, sino queremos ir realmente al Creador, queremos ir realmente al que nos dio la vida, al que nos santificó por medio de ese sacrificio en la cruz. Por eso hoy venimos a ti, Señor, para que tú, Padre, nos llenes de ti cada día más. Padre Celestial, te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos permites aquí reunirnos como tu pueblo. En tu nombre de Jesús, amén. Amén, amén, mis hermanos. Dios es bueno y Él ha venido hablando, Él ha venido instruyendo y muchos de nosotros estamos escuchando su palabra a diario y estamos buscando de Dios a diario. Otros están distraídos, otros están lejos de Dios, otros están buscando el mundo, pero Dios quiere que haya hombres y mujeres que se entreguen a Dios. Amén. Hombres y mujeres que hagan las cosas de Dios. Porque para estos tiempos, que son tiempos difíciles, tiempos donde se ha levantado la maldad y se han levantado leyes en contra de Dios, se han levantado conceptos en contra de Dios. Dios quiere que tú te levantes, que cada uno de nosotros nos levantemos y busquemos de Dios. Amén. Que no estemos allí como personas tibias. Amén. Que no estemos allí como personas que solamente están interesadas en un favor o que Dios supla las necesidades. Amén. Sino que realmente busquemos a Dios sin condiciones, sin un concepto de humano, de un concepto terrenal, porque muchas veces se busca es como si fuera religión, y esto no es religión, amén. Esto no es lo que te enseñaron tus padres, sino es lo que Dios quiere enseñarte, amén. Por eso Dios está forjando hombres y mujeres que hablen la verdad, amén. Hombres y mujeres que no vayan en la secuencia del mundo, porque eso es lo que hoy se ve en el mundo y en las iglesias, como muchos entran en modas, en conceptos terrenales, como muchos entran siguiendo una secuencia y políticas y muchas cosas más. En la prédica que tuvimos hace 15 días, ¿cierto? Donde Dios nos hablaba acerca del llamamiento y del sacerdocio, porque como podíamos ver, los que no han escuchado esta palabra, Dios nos hablaba acerca del llamamiento y de la restauración del sacerdocio. Amén. Para esto, Dios nos daba la palabra en Samuel y veíamos todo el proceso que Samuel tuvo que vivir. Amén. Allí con los sacerdotes que estaban en ese momento y que tenían que ser sustituidos por su maldad, porque se habían desviado. Amén. La palabra de hoy Dios la confirma, amén. Y precisamente Dios me daba un pasaje de la palabra que tuvimos hace 15 días, y está en Primera de Samuel, amén. Primera de Samuel 2:8, amén.
Vamos a leer aquí brevemente. Dice, Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Amén. Dios levanta al pobre del pueblo. Amén. Y del muladar exalta al menesteroso. Amén. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito con su iglesia. Amén. Con su remanente. Y tenemos que confiar en Él. Amén. Porque Dios nos confirma su palabra. Amén. Y Él nos comienza a instruir y nos comienza a guiar. Amén. Para que seamos esas columnas que están firmes en el propósito. Amén. Vamos a Salmos 75, 1 al 7. Amén. Porque la palabra que Dios nos trae hoy, vamos a leer bastante la Biblia. Amén. Vamos a leer bastante la palabra de Dios, porque Dios nos está instruyendo y nos está hablando y nos está diciendo que estemos alertas, que seamos columnas, seamos atalayas. Amén. Porque no podemos estar durmiendo, no podemos estar en pereza, no podemos estar esperando que alguien más lo haga por mí, sino que nosotros tenemos que hacerlo, porque Dios nos está ordenando. Amén. Nos está dando una orden. Amén. Vemos aquí en la palabra, Dios nos habla y nos dice lo siguiente, dice, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Amén. Me sorprende bastante aquí porque la palabra dice, cercano está tu nombre. Amén. Y precisamente la palabra que Dios me daba para este mensaje sobre estos tiempos, sobre los tiempos difíciles que se están viviendo, donde el tiempo y la palabra se está cumpliendo. Amén. Porque vemos cómo la maldad del hombre se ha incrementado. Vemos cómo el hombre quiere sacar a Dios de su hogar, de su casa. Quiere sacar a Dios de todo lugar. Por eso me sorprende bastante aquí donde dice, pues cercanos a tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Y esos tenemos que ser nosotros. Amén. Que nosotros prestemos nuestra boca para contar las maravillas de Dios. Amén. Que nosotros prestemos nuestra boca para hablar de Dios. Porque muchos se están quedando en silencio, muchos no quieren hablar, muchos quieren quedarse ahí nada más, esperando a ver quién más habla, quién más interpreta la palabra, quién más puede ser usado, pero no nos disponemos nosotros mismos. Dice, al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Y nos habla Dios. Y el único que puede juzgar rectamente es Dios. Porque cuánta maldad no vemos en el hombre hoy en día. Y cuántos se benefician de una supuesta justicia terrenal para hacer corrupción. Por eso dice la palabra, dice, al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores. ¿Cómo está la tierra hoy en día? Destruida a causa de la maldad del hombre. Destruida a causa de la iniquidad. Violaciones, adulterio, fornicación, mentira. Todo está lleno de pecado hoy en día. Dice, se arruinaban la tierra y sus moradores. Mira lo que dice acá. Yo sostengo sus columnas. O sea, Dios está levantando hombres y mujeres para que hablen las maravillas de Dios. Para que esto no se pierda, ¿cierto? Para que no todos se pierdan, sino que haya un remanente. Haya un remanente y que ese remanente hable las maravillas de Dios. Amén. Dice aquí la palabra, dije a los insensatos, no os infatuéis. Infatuar. O una persona que es infatuo. Es una persona engreída, orgullosa, que no comprende.
Esto, esto debido a que está cegado a otras cosas, a las cosas del mundo. En ocasiones porque se cegan por las pasiones terrenales, ¿sí? Así como lo podemos ver en la palabra, que Dios nos habla de las pasiones terrenales. Entonces, Dios habla y muchos siguen infatuos. ¿Sí? Por eso Él dice, dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos no os enorgullezcáis. ¿Sí? No hagáis alarde de vuestro poder, ni habléis con cerviz erguida. O sea, aquellos que se creen más que los demás. ¿Sí? Entonces Dios está hablando y está hablando a su pueblo que no seamos como los impíos y como los insensatos. Que no hagamos alarde de nuestro poder, ¿cierto? Si nosotros fuimos puestos de pronto en algún lugar de liderazgo, no nos llenemos de orgullo por esto. ¿Sí? No alardeemos de lo que es de Dios, ¿cierto? Y que Dios nos permitió tener. Y que muchas veces el hombre está ahí pensando que fueron sus conocimientos, sus capacidades, lo que le dieron eso, pero es Dios el que ha dado por su misericordia, amén. Por eso dice, no alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. Porque Dios está levantando columnas, amén. Y aquellos que se desvíen estarán allá en el mundo, pero Dios está levantando unas columnas firmes, amén, en el propósito, en el altar, que nosotros estemos allí siempre buscando de Dios, amén. Dice acá, porque ni el oriente ni el occidente ni del desierto viene el enaltecimiento. A Dios es el juez, a este humilla y al que enaltece. Amén. O sea, Dios es justo. Amén. Dios es justo y Él es el que juzga. Amén. Él es el que da la palabra y el que comienza a forjar los caminos, el que comienza a guiarnos. Amén. Comienza a decirle al hombre por dónde debe caminar y Él es el que comienza a tener misericordia del hombre. ¿Amén? Porque para sus tiempos Él está alertando a su pueblo. Amén. Está alertando a su pueblo y Él está hablando y está diciendo que como pueblo tenemos que estar alertas. Amén. Precisamente este mensaje Dios me daba y me inquietaba con todo lo que hemos vivido estos días. Si alguno sabe qué es lo que hemos vivido en estos días y lo ha sentido, es que la tierra se está removiendo. La tierra está siendo removida. Está temblando en muchos lugares. Y Dios comenzó a inquietarme con esto. Tanto así que este mensaje está enfocado en esto. Amén. Porque Dios quiere poner columnas firmes en la iglesia. Amén. Y precisamente de estos temblores voy a hacer un pequeño recuento de lo que hemos vivido estos últimos 8 días. Amén. Para los que no sabían, el día de hoy, aquí en Colombia, 18 de marzo, se presentaron 2 temblores en la ciudad de Santander. Se presentó un primer temblor y el segundo temblor se presentó 50 minutos después. En Ecuador, el día de hoy, se presentó un temblor de 6.8 en las horas de la tarde. Más o menos habían 17, creo que habían de 13 a 15 personas muertas. Eran las cifras que daban las noticias. Y los estudios científicos, ¿cierto? Comienzan a evaluar y analizar y comienzan a decir que más o menos desde el año 2017 en adelante hasta aquí hasta el 2023 se han venido presentando temblores así en Ecuador de 5.0 más o menos, pero que este temblor, este terremoto que se presentó el día de hoy excedió lo que se venía presentando en los años anteriores. Y así ha venido pasando estos días. Nueva Zelanda también. El 16 de marzo tembló y se presentó un temblor de 7.0 en una de las islas que pertenecen a este país, con posibilidad de pronto de tener un tsunami. Sigue temblando
y Dios sigue hablando y así ha venido aconteciendo. Aquí en Colombia también el 15 de marzo se presentó un temblor en el valle, hacia el lado de la costa del Pacífico, y así viene pasando, ¿cierto? Uno de los que más nos acordamos en estos días fue el terremoto que pasó en Siria y en Turquía, ¿cierto? Eso ya fue hace como unos 20 días. Y el mundo estaba asombrado por ese terremoto. Cómo se derrumbaban los edificios, cómo ocurría todo esto. Mientras que la gente dormía. Colombia, 10 de marzo del 2023. Eran más o menos las 4:15 de la mañana. Todo parecía una noche normal. Y todos dormían. Aquí en Colombia, todos estábamos tranquilos. Y aconteció que comenzó a temblar, comenzó a removerse todo. ¿Cómo estábamos todos en ese momento, 4:15 de la mañana? Prácticamente casi todos estábamos durmiendo. Otros estaban despiertos, trabajando, de pronto porque hay gente que trabaja en horarios nocturnos. Pero ponle cuidado, trabajaban, ¿cierto? Pero estaban en sus propias cosas, en las cosas del mundo, tal vez muchos lejos de Dios, tal vez muchos sin ni siquiera buscar de Dios, estando allá buscando sus cosas, ¿sí? Concentrados en sus cosas. Otros estaban en las cosas del mundo, porque muchos hasta ahora están en plena rumba, están en plena fiesta, y muchos están hasta cometiendo adulterio y fornicación, pecando. Otros están, no sé, violando niños. Tantas cosas que vemos hoy. ¿Sí? Tanta maldad. ¿Sí? Entonces, todos, allá muchos concentrados en otras cosas. Estando allá en las cosas del mundo, en la lujuria. ¿Sí? A algunos les pasó como me pasó a mí. A mí, por eso Dios me ha venido inquietando por esta palabra. Porque es un mensaje que Dios quiere dar, que compartamos con los demás. Amén. A algunos tal vez les pasó como a mí. Me desperté 5 minutos antes del temblor. Ese temblor del 10 de marzo a las 4 de la mañana. Dios me despertó 5 minutos antes. Estando yo acostado, comencé a sentir que todo se movía, que todo como que se movía de un lado a otro. Y me sentía como mareado. Sentía como que la cama se movía, ¿sí? Pero no me alarmé. Y yo no me alarmaba y yo continuaba como dormido. Continuaba sintiendo que todo se movía y pensé en mi mente, está temblando. Dije, Dios mío, está temblando. Y entonces abrí mis ojos nuevamente y miré yo tengo el televisor pegado en la pared y yo volteé a mirar el televisor. El televisor no se movía. No se movía. Y entonces, al ver que las cosas no se movían, lo que yo tengo en el cuarto, tal vez unos cuadros, unas cosas que tengo ahí, yo veía que no se movían, entonces pensé que no era nada fuerte. ¿Sí? Entonces, al pensar que no era nada que pudiera arriesgarme, continué durmiendo. Y esto lo cuento porque Dios está hablando. Y muchas veces el pueblo está entre sí y entre no. Te busco hoy, pero mañana no te busco. De palabras digo que creo en tu palabra, pero mi corazón está lejos de ti. Estoy en la iglesia como un hombre en cuerpo, pero mi espíritu está lejos de ti. Lo que me sorprende es que en ese momento otros estaban despiertos, orando y buscando de Dios. Estaban despiertos y alertas y comenzaron a sentir ese temblor y comenzaron a alarmar a los demás. Comenzaron a alertar por las redes sociales, comenzaron a alertar por los grupos de WhatsApp, comenzaron a llamar. ¿Pero qué pasaba?
todos estaban dormidos. Estaban dormidos y no escuchaban ni siquiera las alarmas del celular. Entonces, cuando yo sentí esto, vino esta palabra a mí. Y Dios me dio esta palabra. Y estos días ha venido temblando. Y el Espíritu me ha inquietado y me ha dicho, va a seguir temblando. Y va a seguir siendo removida la tierra. Pero tú tienes que dar la palabra. Entonces Dios me dijo que dé esta palabra. Me confirmó. Esta palabra tiene que darse y ser compartida. Amén. Porque la tierra seguirá temblando. Y el pueblo de Dios tiene que estar preparado. No puede estar dormido. No puede estar así como me pasó a mí. Escuché. Dios me despertó. Pero seguí en lo mío. Dios nos perdone. ¿Por qué? Porque aún así busquemos de Dios, tenemos que buscarlo con más entrega. Buscarlo con más sinceridad. Créeme, hermano, si Dios me despertó en ese momento, para que yo me levantara y le orara a Dios, le amara a Dios. Y yo simplemente cerré mis ojos y seguí en lo mío. Y así le pasó a muchos. Y así le pasa a muchos. Y así le pasa a los que están en el mundo. Creen que es la ciencia, creen que es las cosas de este mundo, que tienen que ocurrir y ya. Pero no se enfocan que la palabra de Dios se está cumpliendo. Por eso Dios está formando unas columnas fuertes, Dios está formando hombres y mujeres que hablen la verdad, que hablen su palabra. Amén. Para que no nos cojan Dios en el adormecimiento. Porque los tiempos de Dios se están cumpliendo. La palabra de Dios se está cumpliendo y como ladrón en la noche, Él vendrá por su pueblo. Amén. Vamos a ir allí a Salmos 18. Amén. Salmos 18. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Amén. Nosotros muchas veces le damos estas palabras a Dios, pero muchas veces salen como palabras sin un significado. Muchas veces salen como palabras de que son palabras ligeras y nada más. Nosotros tenemos que tener una fe tan entregada a Dios, que nuestras palabras dirigidas a Dios salgan realmente de nuestro corazón. Amén. Porque Dios es nuestra roca y nuestra fortaleza. Amén. Él es nuestro castillo y nuestro libertador. Amén. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Amén. Mi escudo y la fortaleza de mi salvación, mi alto refugio. Amén. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Dios es el que nos salva de nuestros enemigos. ¿Cuánta maldad se ha levantado en contra tuyo? ¿Cierto? Así como lo dice aquí el versículo 4, me rodearon ligaduras de muerte. ¿Cuántos no han estado en enfermedad? ¿Cuántos están en enfermedad ahorita y están en ligaduras de muerte? ¿Cuántos estuvieron dormidos en los temblores, en los terremotos? Y hemos estado allí en ligaduras de muerte, pero Dios es el que nos ha guardado. Dios es el que ha tenido misericordia con su pueblo porque Él sigue alertando. Amén. Dice, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Y se levantarán muchas cosas. Se levantarán muchas cosas en contra de Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios se atemorice. Para que el pueblo de Dios se aleje de Dios. Porque es lo que dice la palabra, que muchos se alejarán de Dios, aún conociendo de Dios. El versículo 5, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Y para eso está el enemigo allí, para que te desvíes del camino. Para que andes por el camino de muerte, por el camino del pecado.
para que te acostumbres a pecar, porque eso es lo que quiere el enemigo. Eso es lo que quiere el enemigo, llevarte por otro camino, un camino de maldad. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron un lazo de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él me oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Dice acá, la tierra fue conmovida y tembló. Me conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Entonces, la tierra fue conmovida cuando él escuchó el clamor. Si el pueblo de Dios se levanta y si Dios forma realmente unas columnas fuertes que hablen su palabra, va a escuchar. Él va a tener misericordia de su pueblo. Y se estremecieron porque se indignó él. Aquí la palabra es tan clara. Porque Dios me decía que todos esos temblores, todos esos terremotos que se están presentando, porque Dios se ha indignado por el actuar del hombre. El hombre sigue en su propio camino, sigue en sus propias cosas, sigue en sus pensamientos, en sus pasiones terrenales y lejos de Dios. Y Dios se indigna de ver ese comportamiento. Se indigna muchas veces de ver cómo su propio pueblo le da la espalda. Por eso la tierra está siendo removida. Por eso está temblando en todas las naciones. Aquí solamente nombré algunas, no sé, hay otros lugares en los que está temblando. Tenemos que estar alertas. Dice el versículo 8, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Amén. La palabra de Dios va a ser puesta en la boca de los demás, de aquellos que se dispongan para hacer columnas. Va a ser puesta la palabra en sus bocas, porque serán como carbones encendidos. Por eso la palabra de Dios, tenemos que estar constantemente alimentándonos, buscando de Dios, que Él nos llene más, que nos guíe más. Amén. Para que seamos columnas firmes, atalayas. Amén. Eso es lo que quiere Dios, que haya un pueblo dispuesto, que haya un pueblo que busque de Dios. Amén. Y Dios se indigna de ver ese comportamiento del hombre y de la iglesia, del pueblo de Dios. Cuando decimos muchas veces, sí, yo busco de Dios, yo acudo al llamado, porque esta palabra, Dios me dio como título un despertar. Se llama esta palabra. Amén. Un despertar, porque muchos dormían, muchos estaban allí, buscando otras cosas, muchos estaban en sus propios caminos, y muchos atendimos el llamado y nos despertamos, pero después seguimos en lo nuestro. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Que Dios fortalezca la iglesia, que Dios forme hombres y mujeres de valor, niños, jóvenes, que hagan lo de Dios. Que se dispongan a hacer lo de Dios, porque el enemigo se está levantando en contra de aquella generación, de esta nueva generación, que Dios está levantando, que Dios quiere levantar, porque muchos jóvenes están allí distraídos también. Amén. Que Dios fortalezca. Amén. Vamos al capítulo 19 de Primera de Reyes. Amén. Versículo 10. Dice, él respondió, he sentido un vivo celo de Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo he quedado yo, y me buscan para quitarme la vida. El mundo quiere quitarte tu vida. El enemigo está como
león rugiente buscando a quien devorar. La paga del pecado es la muerte. Y eso es lo que quiere el enemigo, que tú camines por otros caminos, que tú te vayas lejos de Dios. En esta ocasión, aquí en la palabra, Elías estaba oculto en una cueva. Y Dios le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cierto? Él le respondió y le dijo, estaba aquí en ese lugar porque había sentido un celo de parte de un celo santo, un celo hacia las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo había hecho cosas malas. Habían derribado los altares de Dios y habían matado a los profetas de Dios. Y eso es lo que se va a levantar en el mundo. Se va a levantar una apostasía, se va a levantar una persecución en contra de los profetas de Dios, de los que hablen la verdad. Por eso, cíñete a Jehová, cíñete a buscar de Dios. Amén. Porque Dios quiere formarte como una columna firme. Amén. Dice aquí la palabra, dice, y solo he quedado yo, ¿cierto? Y me buscan para quitarme la vida. Y el enemigo quiere quitarte tu vida. Y le dijo Dios aquí a Elías, sal fuera y ponte en el monte de Jehová. Y he aquí que pasaba. Y he aquí Jehová que pasaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Van a venir cosas fuertes para la tierra. Van a venir cosas fuertes para las naciones. Entonces no es el tiempo de estar pensando en otras cosas, sino realmente buscar de Dios. ¿Amén? Porque muchos nos preocupamos por la política, muchos nos preocupamos por el viajecito, ¿cierto? Muchos nos preocupamos por muchísimas cosas. Inclusive nosotros, que estamos dentro de la iglesia, nos preocupamos por muchísimas cosas. Entonces pasaba aquí un viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Imagínate aquí la palabra de Dios lo que dice. Jehová no estaba en el viento, o sea que Dios estaba indignado por el actuar de los hombres. Tanto así que su presencia no estaba allí. ¿Cierto? Él no estaba ahí en esos vientos, sino ese era el juicio que venía sobre la tierra. Dice, y quebraba las peñas delante de Jehová, ¿cierto? Pero no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dios está hablando, y Dios quiere un pueblo sometido a Él, un pueblo que se someta a Dios. Para que cuando la tribulación, todo este juicio que viene, realmente estemos con Dios. Él venga por su iglesia y nosotros estemos con Él. Amén. Dice aquí en versículo 13, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. La iglesia ha dejado el pacto. El pueblo ha dejado el pacto. El pueblo ha hecho lo que quiere y hasta mal testimonio hemos dado. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo he quedado yo, ¿cierto? Y solo yo he quedado. Me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete a tu camino. ¿Cierto? Eso fue lo que le dijo Jehová aquí a Elías. Ve y vuélvete a tu camino. Entonces, Dios nos está diciendo que volvamos al camino. Que su pueblo vuelva al camino. Amén. Que la iglesia vuelva al camino. Que no estemos allí distraídos, que no estemos allí buscando las cosas del mundo. Amén. No estemos allí un ratico sí, un ratico no. Busco a Dios cuando me conviene, o busco a Dios cuando
cuando necesito un favor. Entonces, busquemos de Dios, porque hasta el mismo pueblo y la misma iglesia ha dejado que el enemigo entre y haga lo que quiera. No vemos desviaciones sexuales y hasta la misma iglesia ha permitido que sus ministros de alabanza ministren allí en el altar. Que pastores homosexuales se suban y den una palabra de inclusión. Cuánta maldad sobre la tierra. Vamos allí a Mateo 24. Amén. Mateo 24. Versículo 3. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, le dijo, mirad que nadie os engañe. Amén. Que nadie os engañe. Que nadie te engañe a ti que estás escuchando esta palabra. Porque es una palabra de alerta. Amén. Se levantará la apostasía. Y muchos caerán allí engañados. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Y no escuchamos hoy en día guerras y rumores de guerras. No están allí en guerra en Europa, Ucrania con Rusia. No están allí en guerra en el Medio Oriente, Israel con todos los países árabes. Y muchas guerras están alrededor del mundo y hay rumores de guerra entre Estados Unidos y Corea del Norte. ¿Cuántas guerras y rumores de guerras? Mirad que no os turbéis, dice Jehová, dice Dios aquí, ¿cierto? Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No es el fin todavía. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Y la palabra, habrá pestes y hambres. Para este tiempo que estamos viviendo, hace 2 años presentó una de las pestes más terribles que ha vivido esta generación, que fue la del COVID-19. Y esto es una peste, una enfermedad que invadió toda la tierra. Y los tiempos de Dios se están cumpliendo. Y hambres. Y no se está poniendo todo costoso para estos tiempos, no se está poniendo todo caro. No se está poniendo todo que casi nadie puede comprar. Y que ya hasta un huevo cuesta muchísimo dinero. Dice, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Será el principio de dolores, pueblo de Dios. Estemos alertas, porque Dios está hablando. Y Dios ha inquietado mi espíritu para que dé esta palabra, con un propósito. El pueblo está alerta, el pueblo esté pendiente y buscando de Dios. Amén. Vamos aquí a Apocalipsis, amén. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15, amén. Dice la palabra de Dios, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Amén. Todo lo que hay aquí en la tierra, que se han levantado, ¿cierto? Líderes, se han levantado reyes en naciones. Dios dice acá y confirma, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Dice acá el versículo 16, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, porque Dios es el Rey de Reyes. Amén. Y aún allí, delante de Dios, todos llegaremos a postrarnos en su presencia. ¿Sí? Todos los profetas, todos los ministerios, todos los que sirven, todos llegaremos allí a la presencia de Dios, para postrarnos y arrodillarnos delante de Él. ¿Sí? Porque no seremos orgullosos, no seremos altivos,
No estaremos en nuestras propias pasiones, sino que estaremos concentrados en Dios. Amén. Dice, y adoraron a Dios, dice. Amén. O sea, nosotros llegaremos allí también a adorar a Dios. Amén. Versículo 17 dice, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir. O sea, Él siempre ha sido. Desde la creación de este mundo hasta el fin del mundo, hasta su regreso, hasta lo que ha de venir, Él siempre será el Rey. ¿Bien? Y se airaron las naciones, o sea, los hombres se levantaron en contra de Dios. Los líderes, los presidentes, las políticas, todo se ha levantado en contra de Dios para estos tiempos. Y dice, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. O sea, vendrá un juicio sobre la tierra. Vendrá un juicio por aquellos que no cuidan la tierra de Dios. Porque esto Dios nos lo ha dado, ¿sí? Y la tierra está en nuestro corazón. ¿Y cuántos corazones maltratados lejos de Dios? ¿Cuántos corazones en sus propias cosas? Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Cuánta indignación de parte de Dios causa del comportamiento del hombre. Y vendrá el juicio, dice la palabra. Entonces, pueblo, iglesia, estemos alertas. Estemos alertas a la palabra de Dios. Estemos en comunión con Dios. Que nuestra relación con Dios sea verdadera. Amén. Que nuestra relación con Dios no sea fingida. Que no sea apariencia. Que no sea algo que yo aparento y nada más. Porque Dios está hablando a su pueblo. Dios está hablando a los jóvenes. A esta nueva generación que Dios quiere levantar. Porque Dios va a levantar una nueva generación que haga lo suyo. Amén. Dios va a levantar una nueva generación que realmente busque de Dios. Que tome ese legado. Que tome ese legado de continuar con la palabra. Porque hoy el joven quiere seguir otras cosas. Quiere seguir otros caminos. Pero Dios nos está llevando a la madurez. Nos está llevando a buscar sus caminos. Amén. Nos está llevando a hacer testimonio. Amén. Que le busquemos. Que realmente nos dispongamos a buscar de Dios. Entonces, que no nos pase, como les conté, que algunos dormían, otros escucharon a Dios y los despertó, pero siguieron en lo suyo. Otros continuaron sus caminos en el mundo y en sus pasiones terrenales, y otros que realmente estaban buscando Él. ¿Bien? Dios precisamente me trae para este momento la parábola de la semilla. De las semillas y de la cizaña. O sea, Dios está depositando palabra. Y entonces Él está depositando y quiere que nosotros seamos un terreno fértil. Un terreno que realmente brote fruto. Que realmente brote esa semilla y florezca. Amén. No que llegue el enemigo y se lleve tu semilla. No que caiga en tierra seca y que se pierda la semilla. Dios quiere que esa semilla florezca. Amén. Esa semilla de fruto. Y que tu vida sea testimonio. Amén. Que mi vida sea testimonio. Amén. Que nuestra boca sea para Dios. Que nuestras manos sean para Dios. Que nuestros ojos sean para Dios. Que nuestros oídos sean para Dios. Amén. Dios quiere un pueblo entregado. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar para terminar. Eso es bueno. Padre, damos a ti las gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por tu palabra. Porque tú nos hablas, Señor. Porque tú, Señor, alertas a tu pueblo. Porque tú, Padre, das una palabra en la cual nos inquietas y nos dices, Señor, que estemos alertas, que estemos realmente buscándote a ti, Señor, que no estemos buscando las cosas de este mundo, Señor, o que tal vez estemos buscándote por un momento sí y otro momento no, Señor. Que realmente te busquemos, Señor, en todo momento, en todo tiempo, Señor.
tengamos una relación verdadera contigo, Señor. Que realmente, Señor, nuestro corazón, Señor, se disponga, que nuestro corazón sea limpiado, Señor. Que nuestra vida sea limpia, Señor, delante de tus ojos, Padre. Límpianos, Señor, santifica tu pueblo, Señor. Hoy oramos, Señor, por las naciones, Señor, para que tengas misericordia, Padre. Porque tú has venido hablando, Señor, y has venido alertando, Padre. La tierra está siendo removida, Señor, pero muchos no saben, Señor. Muchos creen que solamente es la naturaleza, Padre. Pero tú alertas a tu pueblo, Señor. Por eso, Padre, hoy venimos aquí, Padre, para que tú nos guíes, para que tú, Señor, sustentes, para que tú, Padre, alimentes, Señor, nuestro espíritu, Señor, nos fortalezca, Señor, porque Señor, no nos traicionemos los unos a los otros, Señor, sino que realmente estemos unidos en espíritu y en verdad, Señor. Guíanos, Señor, purifícanos, Señor, santifícanos, Padre. Queremos, Señor, ser recogidos por ti, Señor, como tu iglesia, Padre. Que estemos algún día, Señor, allí en tu presencia, Señor. Llévanos contigo, Señor, y ten misericordia, Señor, de la desviación del hombre, Señor. Ten misericordia, Señor, de la desviación de la iglesia, Padre. Ten misericordia, Señor, de cada familia, Padre. De los hijos que se han desviado, Señor, porque se ha introducido la rebeldía, Señor, en los jóvenes, Padre. Perdona, Señor. Límpianos de ti cada día, Señor. Límpianos de ti, Señor. Queda tu pueblo de ti, Señor. Porque no queremos, Señor, estar allí, Señor, pensando en otras cosas, Señor, o como aconteció, Señor, con el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto, Padre. Estaban allí pensando en otras cosas y hasta querían volver a Egipto, Señor. Y le echaban la culpa a Moisés, Señor, por haberlo sacado de Egipto, Padre. Oh Padre Celestial, no queremos estar así, Señor, queriendo volver al mismo lugar, Señor, del cual nos sacaste algún día, Señor. No queremos volver atrás, Señor. Por eso, Señor, hoy venimos a ti, Señor. Guíanos, santifica nuestro espíritu y nuestro corazón, Padre. En tu nombre, Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa presencia del Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de Gloria, para siempre será el Consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia, la esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de Gloria, para siempre será el Consolador.